No sé vosotros, quizá dependa del grado de conocimiento que tengáis de la fe católica, pero yo sabía que había una misa que se celebraba a medianoche, siempre, en la noche del 24 al 25 de diciembre, en Nochebuena, y se celebraba a las 24 horas, o a las 00, la misa del gallo. Bueno, pues si esa misa del gallo es como misa de medianoche, la nueva serie que el 24 de septiembre se estrena en Netflix, me voy a plantear ir, ¿eh? En primer lugar, gracias a Netflix no solo por dejarnos ver todos los episodios de la serie, los 7 episodios de la serie, sino gracias también por devolvernos a Mike Flanagan al formato serie. Un director que se está haciendo un nombre dentro de lo que es el imaginario terrorífico de Estados Unidos. Un director que a mí me está gustando bastante. He de reconocer que Doctor Sueño, su último trabajo, la película en la que adaptaba la secuela del Resplandor, aquella película que Warner Brothers llevó a cines, a mí no me acabó de gustar. Quizá era porque yo iba esperando algo más de lo primero que había visto de Flanagan, y me consta que muchos lectores del libro sí que estaban contentos. Genial. Volvemos al Mike Flanagan de La maldición de Hill House. Volvemos a un Mike Flanagan que no del todo se mete en esa dinámica, que no nos propone lo mismo. Ojo, no, esto no tiene nada que ver con Hill House, simplemente en el hecho en el que trata a los personajes que ahora os comentaré, pero todavía tiene alguna cosita de Doctor Sueño, se ve que le gusta eso. Hay muchos planos en la serie que nos recuerdan a Doctor Sueño, sobre todo en cuanto hace más uso de artificios digitales. Hay un vuelo, una vista cenital del lugar donde se ambienta la historia, que nos puede recordar a eso, pero esta historia me recuerda más a Hill House, lo cual yo he agradecido. Con eso ya puedo adelantaros que esta es una historia que nos pide algo de paciencia. Son 7 episodios, empieza muy tranquilo, presentando a los personajes, sembrando al principio alguna que otra duda. Muy parecido también a lo que suele hacer King, al autor que adaptó hace poco, como decía, con Doctor Sueño. Pero después la cosa va cobrando interés, se pone muy, muy interesante, tiene jugo y acaba desmadrando. Sí que juega un poco con las mismas pautas, el mismo esquema que sigue Stephen King en muchas de sus novelas, pero bueno, Stephen King tiene tantas novelas que al final es fácil copiarle los esquemas. Nos trasladamos a Crockett Island, una isla en la que hay una pequeña villa en la que residen solo 127 habitantes. Una isla que está esperando a que vuelva, su párroco a que vuelva, la persona que lleva su iglesia, la iglesia de San Patricio. Es una pequeña iglesia de estilo, no sé si decir colonial, pero sí que algo más moderna de las que tenemos en Europa, obviamente, toda hecha en madera. Hemos visto muchas así en las películas. Recuerdo en Los Siete Magníficos, la nueva versión, salía una parecida, por ejemplo. Y en esa isla no aparece ese sacristán, aparece un sustituto. Empieza sus discursos y lo que vemos es que es una isla muy católica, pero no tan practicante como muchos de allí querrían. Como por ejemplo una de las protagonistas de la que luego os hablaré. Empiezan a pasar las cosas raras. También llega a la isla un chico que ha estado un tiempo fuera. No os voy a desvelar por qué, no gano nada con ello, aunque se dice desde el principio, pero bueno, por si acaso. Y bueno, vuelve ya más crecido y vuelve con su familia y hay que retomar contactos y demás. Empezamos a conocer a los habitantes de esa localidad, de esa pequeña villa, y empiezan a pasar cosas. ¿Qué es lo bueno de Misa de Medianoche? Se desarrollan muy bien los dramas de los personajes. Mike Flanagan ya no es que se postule, es que ya ha demostrado que sabe manejar muy bien qué es lo que carcome a sus personajes, cómo gestionar el dolor de ellos, y visualmente también nos sorprende muchas veces. No tira de sustos en esta serie, hay uno u otro por ahí si os pilla un poco desprevenidos, pero no trata de eso, trata más de inquietar y trata más de sugerir. Al fin y al cabo, por no haceros spoiler, bueno, aquí va una de las curiosidades que solemos contaros a veces en estos vídeos. A veces las distribuidoras nos piden por favor, o incluso bajo firma, que no spoileemos ciertos detalles de las series. Es de lógica también, hay cosas que son de cajón, por eso sabéis que nuestras críticas siempre son libres de spoiler. No os voy a entrar entonces al detalle, pero sí que os voy a decir que Flanagan coge un mito clásico del terror y lo reescribe. Lo interesante de esa reescritura es que lo reescribe fundamentándose, como bien dice el título, en argumentos muy religiosos, en concreto católicos, y nos lleva a un punto en el que nos desarrollan los personajes
que nos hacen cuestionarnos si a veces el ver es creer o el creer es ver. Me ha encantado porque, aparte de tener todo ese discurso religioso, nos habla mucho de cómo se puede influir en la gente, de cómo se puede condicionar a la gente, incluso cómo la gente puede influirse a sí misma haciéndose creer de una manera injustificada algo que está pasando cuando a lo mejor la razón dice totalmente lo contrario, y cómo mezcla esto con la fe y la culpa. Me ha gustado ese discurso. Creo que la serie está un peldañito por debajo de Hill House, pero aún así me parece muy original y me parece que tiene un ritmo que va increciendo, que está muy bien estudiado, muy bien llevado. No voy a decir del todo que sea muy inteligente, pero sí que satisface mucho a quien busca ciertas cosas en su cine o ciertas cosas en una historia de terror. Tampoco nos vamos por un toque romántico, ni tampoco nos vamos a un aspecto científico, biológico, como hacía, por ejemplo, Del Toro con su saga nocturna, con la adaptación que se hizo con The Strain. Pero sí que vemos que eso, que un mito que suele ser más romántico, más clásico, eh, va por otros cabales y alcanza otra explicación. O sea que ahí chapó. Y chapó sobre todo por dos de los personajes principales. Uno de ellos, por ejemplo, es ese sacerdote sustituto que os he dicho, el cual está interpretado por Hamish Linklater. A mí me despierta el personaje de él tanto fervor como comprensión, como candidez, pero bueno, ya iréis descubriendo un poquitillo de qué va él. Otro personaje es el que interpreta la actriz Samantha Sloyan. Eh, digamos que le he cogido manía, ¿no? Le he cogido manía desde el principio. Está hecho para eso, ¿eh? A no ser que seas una persona hiper beata, que por cierto, esta serie a lo mejor no te gusta mucho, si eres demasiado beato. Pero le coges manía porque está pensada para que incordia personajes que ves que no han matado a una mosca o que ves que están en un camino de redención o de bondad. Ese personaje me ha recordado mucho al que veíamos en la niebla de Frank Darabont, y creo que es vital que ese personaje esté, y vital cómo lo han llevado y cómo también habla de muchas cosas acerca de la iglesia o de la condición humana simplemente, sin tener que hablar de religión entre medias. En la serie también está la esposa del director, está Kate Siegel y está también Henry Thomas, el actor que de pequeñito hizo de E.T., que ya como que se ha convertido en una especie de actor fetiche para el director junto a su esposa. Son dos personas que siempre están en sus proyectos, que me parece que actúan bien. Aquí también vuelven a actuar muy bien y me ha gustado. Momentazos. Hay momentazos en la serie, sobre todo de la mitad para adelante. Yo me quedo, el capítulo que más me ha gustado es el 5. Es el que puede funcionar. Si saltáis al 5 podéis ver una película en sí misma. Funciona muy bien. Sin apenas tener casi contexto de lo que ha pasado antes, podéis entenderla. De principio a fin, tiene una apertura, nudo y desenlace. Esa introducción, nudo y desenlace. Y es que el desenlace es brutal. Te deja muy en shock. Ahí sí que tiene un punto de inteligencia, tanto emocional como argumental. Y es una imagen, es un momento, es arrollador. Me ha encantado ese momento. Tema técnico, aparte de lo que os contaba de los planos, la isla está muy bien recreada, tiene un diseño de producción que me ha gustado mucho. Hay otros temas por ahí que también me gustaría comentaros, pero ya sería entrar en cosas delicadas a la hora de haceros spoilers, no voy a entrar en ello. Puedo hablar del maquillaje, por ejemplo. Esta serie tiene un maquillaje muy obvio, muy evidente desde el principio, que nos hace pensar, digo, joder, ¿por qué a este actor o a esta actriz les han puesto envejecidos, pudiendo haber cogido una persona mayor? Bueno, luego ves que eso tiene un sentido, ya os diré por qué, o sea, ya veréis por qué ese maquillaje, pero tiene sentido y está mucho mejor llevado de lo que, por ejemplo, vimos en Tiempo, que ya sabéis que en Tiempo, parar aquí el vídeo, cortar, saltar unos minutos si no queréis spoiler, en Tiempo los personajes envejecían y en Tiempo Shyamalan nos habría conquistado más si hubiese trabajado un poco más el maquillaje, agregando un poco más arruguitas y tal, de plano a plano, cosas así, por el ritmo al cual envejecían. Pero también hay que reconocerle que en hora y pico de película da menos tiempo a ir introduciendo eso. Aquí han tenido 7 horas, 7 capítulos, y está mucho mejor llevado y ya descubres que eso tiene una razón de peso para haberse hecho así. O
sea que también chapó. Con esto quiero decir que aunque te digan esto, aunque veas esto, la serie aún así tiene interés, aunque eso ya te pueda servir un poco de spoiler y decir, bueno, pues si están maquillados es que en algún momento va a haber una versión joven de ellos. Da igual, eso luego, cuando cobra sentido eso, es indiferente. La serie ya ha captado tu interés y la serie ha desarrollado argumentos suficientemente atractivos como para que sigas viéndola y obvies eso. De igual manera, yo en el segundo episodio ya intuí qué es lo que pasaba, por dónde venía. Si queréis, comentamos cuando ya esté estrenada con tiempo para no jorobarla a nadie. Comentamos esos detalles que ya dicen en el segundo de qué puede estar yendo esto. Pero es que en el tercero, abiertamente, ya te dicen de qué va esto. Por lo tanto, luego quedan otros 4 más. Y en ese momento piensas, joder, si ya me han desvelado aquí el pastel, ¿qué va a pasar luego? ¿Qué va a ser luego de la serie? Espero que sea buena. Son 4 horas más para hacer ya el clímax o el desenlace. Y vaya si las aprovechan. Son 4 horas muy aprovechadas. Como digo, es una serie que te pide paciencia, que te pide que dejes de desarrollar a los personajes, que además son varios, entonces hay que ir dándole interés a todos y cada uno de ellos. Pero merece la pena. Aunque veáis que al principio tardan en arrancar o se lo toma con calma, aunque veáis que ya os descubren cositas en el segundo o tercer episodio, seguir con ella que merece la pena y tiene un desenlace que está muy bien y premia a aquellos que gustan de ritmos un poco más ágiles. Simplemente es eso, una serie hecha para aquellos a los que les gusten los sermones, los buenos diálogos, tiene muy buenos diálogos y el buen discurso, no solo verbalizado por los personajes, sino sobre el contexto que les rodea. Esta serie es para ellos. Aquellos a los que les guste también una historia acotada en un solo lugar, sin cambiarnos mucho de escenarios y que transcurra de una manera cronológica o que no nos líe, esta es una serie buena para ellos. A mí me ha gustado, es un tipo de terror distinto, eso hay que reconocerlo. No nos vamos a ir a ese mal llamado Elevated Horror, o Elevated Horror, como queramos pronunciarlo, pero sí que es un terror distinto, moderno, que puede considerarse dentro de las nuevas corrientes del siglo XXI. Yo creo que les va a gustar a muchos. Otros tantos, dependerá de lo que esperen, pues a lo mejor no, pero a mí me ha gustado bastante. Así es que tiene buena nota, va a tener buen recuerdo en mí. Me la volveré a ver si alguien quiere repetirla conmigo. Y la comentaremos juntos próximamente. Seguidnos, ya sabéis, nos podéis comentar en la web, que la tenemos la crítica por escrito con más información. Nos podéis seguir en Twitter, Facebook, Instagram, aquí en YouTube, Pinterest, Flipboard, donde queráis. Tenemos también las críticas subidas a MDB. Y tenemos un canal Telegram al que os podéis suscribir también. O sea que os esperamos en cualquiera de esas vías. Nos comentáis y vemos, contrastamos opiniones. Gracias por los insultos y perdón por el respeto.